y las diferentes afecciones y los dispositivos que se podrían usar, ustedes deben tener en cuenta que con el anciano tenemos mayores peligros. Y uno de los peligros primordiales que presentan son las caídas. Por eso no hay que permitirle que deambulen. Por ejemplo, ¿ustedes qué están viendo ahí? Los ancianos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se provocó la caída? Subieron las escaleras. Uno subió las escaleras con un qué. Con un bastón. Logro ver. Con un bastón. Exactamente. ¿Y la escalera qué es lo que no tiene de protección? No tiene barandas. No tiene barandas. Muy bien. ¿Vieron? Así hay que desarrollar la observación para poder corregir, ¿me entienden, chicos? Porque a veces nos llevan a nosotros como profesionales de la salud para que yo en 2 oportunidades, por supuesto que les van a bonificar su tiempo, su atención, su aporte, ¿no? Pero para que ustedes hagan un control sobre la residencia, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces nosotros fuimos, verificamos toda la parte arquitectónica y sobre todo con qué contaba esa residencia porque vieron que todo está en la hotelería también. Cuando ustedes ven que hay gente muy adinerada, todo quiere que la mamá o el papá o el abuelo esté en un lugar muy agradable a la vista, por decirle muy lujoso. Pero a veces todo ese confort perjudica al anciano, ¿me entienden? Como por ejemplo, vieron que la señora se desplaza en silla de ruedas, pero la señora tiene alfombras. Entonces, ¿qué hace? La rueda de la alfombra no se puede deslizar. Se traba. Exacto. ¿Y qué hace? La señora se cae. ¿Y qué es lo que se provoca en el anciano que hablábamos también la vez pasada? Por eso, como este tema había querido prepararlo en cita, nosotros le estábamos cediendo el lugar, pero la gente a veces se olvida que existe el lunes y el martes. Fractura de cadera, señorita Pam. Músculos esqueléticos. Claro, ¿me entiende? Entonces, ustedes acá lo que van a tener es la fractura de cadera en el anciano. ¿Me entienden? Bueno, lo que hay que tratar es de evitar las caídas, ¿no es cierto? Ya sea de la silla, las escaleras, de donde ellos quieran subirse, no, porque ya se perdió gran parte de las capacidades motrices, que eso también se va perdiendo paulatinamente y entonces ustedes tienen que tratar de evitar que sucedan, como por ejemplo, emplear alfombras, no, escaleras, no, y menos si no tienen las barandas, como para que se tomen de esas barandas. Menos si tienen nada más que el cemento como tiene ahí o la cerámica, ¿me entiendes? Donde es fácil resbalarse. Entonces también tendrían que tener antideslizante. Ellos no fueron a la facultad, ¿no? Yo puse para calefacción. ¿Hace calor? No, estaba pensando que hacía ruido, por eso. Él es así nomás, pero es de bueno que. Entonces, ustedes a mayor edad avanzada, mayor, ¿no es cierto?, exposición a todo tipo de caídas, sobre todo. Vamos a ver el otro. En los baños también a veces hay que poner... Bueno, vamos a ir despacito, ¿vieron? Eso era como para que ustedes vean ahí la imagen y hacerla un poquito participativa. Sí, tenemos que ver todo, donde la habitación, el baño, la cocina, todas las diferentes dependencias.
no tienen que ir por escaleras ellos, ¿me entienden? Tienen que siempre estar en planta baja. ¿Mm? Uh-huh. Sigue nomás. ¿Cómo? O con ascensores, en todo caso, si hay otras plantas. Claro, pero sí, se hace igual, medio... Porque ¿saben por qué nosotros nos recomendamos el ascensor? Porque hay que ver la edad que tenga el anciano. Si él se puede valer por sí mismo, si ve bien, si puede movilizarse, si no tiene otras enfermedades prevalentes como puede ser una artrosis, que después se quede en el ascensor, que no puede marcar la emergencia. Vieron que vienen diferentes tipos de ascensores, por eso por ahí nosotros lo que recomendamos son elevadores. ¿Me entienden? Sillas elevadoras que se ponen al pie de por ejemplo, de la escalera, se lo sienta el anciano y se desliza hasta planta alta, sin tocar él, digamos, los escalones. ¿Se ubican? Porque ahí lo podemos observar todo el tiempo. ¿Qué dice? ¿Alguien quería opinar algo? El micrófono cerrado, Patricia. No, permito. ¿Alguien quería opinar algo, chicos? ¿Que se escuchaba ahí o no? No se escucha, por eso. No. Bueno. Bueno, entonces seguimos. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería? En caso de que haya una herida, ¿no es cierto? Como ven que ahí están a punto de tratar a una persona en una sala de procedimientos, podrían lavar esa herida con solución salina, principalmente si la fractura es abierta, y pueden cubrirla con apósitos estériles. ¿Por qué ustedes harían esto? Hasta que llegue el traumatólogo, ¿me entienden? Ustedes están dando como los primeros auxilios, aparte de ir valorando, porque la fractura puede estar expuesta, o sea, la podemos ver nosotros, observar al hueso, porque hay un corte del tegumento, o sea, de todo lo que es piel, a veces hasta parte del músculo. Entonces nosotros tenemos ahí que puede ser expuesta o no. Estaríamos en una fractura cerrada o abierta, también la pueden encontrar así en los libros, ¿me entienden? Entonces lo que nosotros tratamos, siempre va a ser una herida sucia esta, ¿me entienden? Porque hubo exposición y aparte en muchas oportunidades, principalmente tibia y peroné, que hay que hacer un buen lavaje en quirófano, cuando se hace la intervención quirúrgica, debido a que el hueso se rompe y se forman astillas por un lado en lo que queda y se hace crubica lo quebrado. Entonces hay que tratar de limpiar bien con mucha solución salina. Hay que inmovilizar y conservar la posición anatómica. Recuerdan que hablábamos de alineación, cuando recuerdan los diferentes tipos de férula de Brown, donde reposa el miembro afectado. Acá, por ejemplo, estamos hablando de una fractura de miembros inferiores, por eso hablamos de tibia y peroné. Nunca deben olvidarse de la profilaxis antibiótica, pero también de una profilaxis antitetánica, porque por ahí cuando leen profilaxis, siempre en los exámenes hablan de la profilaxis antibiótico, de antibiótico-terapia, pero no hablan que está bien que haya una profilaxis de antibiótico-terapia, ¿no es cierto?
pero también tienen que ir por la antitetánica, porque no vaya a ser que la persona tenga un sistema inmunológico que está como predispuesto a infectarse, no se tienen por ahí los cuidados ni los nutrientes esenciales y otros factores que pueden llegar a determinar que esa persona termine con una gangrena, ¿me entiendes? Entonces, esa profilaxis antitetánica hay que hacerla, y la de antibiótico terapia también. Profe, una consulta. Sí, ¿La cómo no. profilaxis la hacemos nosotros con orden del médico o la podemos administrar Y sin orden? depende del protocolo, ¿vio? Hay áreas de trabajo donde el protocolo de asistencia a cierto tipo de pacientes que ingresan, ya la autorizan a usted como enfermera, porque el protocolo es algo que está verificado por todo el equipo de salud que pertenece a esa área. Entonces, es más, si usted está dentro de un área donde hay protocolos y usted no lo aplicó y usted tiene como defensa, lo que pasa es que el médico no me lo indicó, no va a ser su defensa. Sí va a ser tal vez un error que usted cometió porque no está siguiendo las normas del servicio. ¿Me entiende? Si hay un protocolo, usted lo tiene que ejecutar. Y por supuesto que nosotros nunca olvidamos, por más protocolo, lo que es la valoración del paciente. Porque usted le va a preguntar si es alérgico a algún antibiótico, a cuál, si alguna vez se lastimó o algo y recibió la antitetánica, cuánto hace, porque capaz le pusieron la antitetánica la semana pasada, no le vamos a poner de vuelta. ¿Me entiende? Pero alguien tiene que dar la constancia de que es real. Porque nosotros tenemos que reportar también que no se pudo cubrir el protocolo ahí, porque la profilaxis antitetánica no la pudimos hacer porque el paciente refiere y el familiar trajo una constancia de que ya la había recibido, pero nosotros no se la otorgamos, ¿me entiende? Sí, profe. Sí, es medio complejo por ahí, pero después con el tiempo uno va incorporando ciertas normas y se hace como protocolar más allá que no haya algo escrito. Debería estar escrito, pero si no lo está, se cumple por la valoración que se debe hacer del paciente. Bueno, después tenemos una venoclisia que tenemos que brindarle los cuidados también, la administración de líquidos intravenosos. Eso, yo sé que me van a preguntar, ¿hay indicación médica? ¿Y puede o no puede haber? Porque si nosotros sabemos que hay volvemos otra vez a lo mismo al protocolo, pero supongamos que no hay protocolo. Usted sabe que ante una herida abierta hay pérdida de líquido. Y el líquido circulante es la sangre que se perdió. Entonces va a necesitar una vía de administración de líquidos. Por eso coloca una venoclisis, para administrar líquidos intravenosos. La valoración permanente del miembro afectado en busca de cambio de color, temperatura, sensibilidad, si hay hemorragia o no. Principalmente el color de la piel los va a llevar a que digan ustedes, hay un mayor o menor compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una piel pálida, fría, y un paciente diaforético con una sudoración fría, profusa, yo lo que tengo, un paciente que está haciendo una hemorragia en algún lugar y que está por hacer un shock hipovolémico. ¿Me entienden? Entonces, por eso debo valorar. Si yo veo una coloración azulada o cianótica, como lo quieran llamar, muy sensible, refiere mucho dolor, debo ir en busca de, ahí dice control de signos vitales, pero en realidad yo debo buscar en ese miembro
los pulsos, ¿me entienden? Estamos hablando del miembro inferior. Entonces, ¿qué pulsos estarían buscando ustedes? A ver. Femoral, popliteopedio. ¿El popliteo puede ser? Tibia y peroné era la fractura. Pedio. Sí, el pedio. ¿Qué más? Lo dijeron, pero yo para que ustedes tengan en cuenta que El no popliteo, profe. no contesten tan rápido, ¿vio? Porque hay que pensar un poquito. ¿Eh? El popliteo está bien, sí. ¿Algún otro más? Pedio, Femoral. tibial, Femoral, muy bien. Pedio dorsal. Ujú, muy bien. Bueno, Y el tibial posterior, profe, no sé si lo dijeron también. pero no está mal recordarlo. Lo importante es que cada uno de ustedes lo tenga presente, ¿me entiende? Porque después está, por un lado está la gente que habla y por otro lado está la gente que no habla. Entonces, el tema es tratar de que todos sepan lo mismo, recuerden eso. Bueno, se puede hacer una curación si es necesario, porque a veces más allá de la lesión que estamos valorando, que es la fractura de tibia y peroné en este caso, con una herida, ¿no es cierto?, que pudo ser causada por el mismo hueso, ¿no? Y pasar a ser, como les decía hoy, abierta o expuesta, o cerrada. Si es cerrada es más peligrosa todavía porque no podemos observar gran cosa. No podemos ir valorando nosotros, ¿hay un sangrado o no hay un sangrado? ¿El hueso se astilló o se cortó, se rompió el hueso? Hay, como les decía el otro día, con los tipos de fractura, ¿es con minuta? ¿Qué tipo de fractura es? ¿Me entienden? Entonces, teniendo en cuenta eso, puede surgir, vieron que en las caídas, por ejemplo, de la moto, que suelen suceder, fractura de tibia y peroné, y que en la mayoría de las veces expuesta, entonces ustedes tienen escoriaciones, que es lo que mucha gente le llama rasparse en el pavimento, quemarse la piel al caer, ¿me entiendes? Entonces, eso hay que hacerle una cura plana. ¿En qué consiste una cura plana? Una cura plana consiste en que yo, mediante gasas y apósitos con agua oxigenada, primero puedo hacer un barrido con solución fisiológica y luego coloco agua oxigenada. Y una vez que coloco agua oxigenada, voy pensando si tengo alguna crema o tegumento. Por lo general se ponen gasas furacinadas estériles, ¿no es cierto? Ya sean que vienen preparadas de farmacia o que el personal del área preparó para estos casos. Entonces, lo importante es tratar de cubrir para que no haya una entrada mayor de contaminantes, ¿no es cierto? Entonces se cubre, se puede vendar o se coloca un apósito y se colocan cintas. No muy ajustadas debido a que puede haber una inflamación, ya sea por acúmulo de líquido a nivel intersticial o por el mismo impacto que recibió la persona en la caída, ¿me entiendes? Hay que participar siempre en los procedimientos de colocación del yeso, que seguramente le va a hacer, como ven ahí en la imagen, el facultativo o traumatólogo, médico traumatólogo, como lo quieran llamar, va él a hacer, y ustedes también van a participar, porque ahí van a estar observando todo, piel, la presencia o no de edema, si el médico le pregunta sobre los analgésicos que le dieron
o que le van a dar, si necesita dosis más frecuentes, si el posicionamiento le afecta, si le duele al deambular, al darle las muletas, lo que fuere, ¿me entienden? Y sobre todo enseñarle tanto a él como a la familia cuáles son los cuidados. Hoy una compañera hablaba también del cuidado en el sanitario y también no importa si es geronte o no, o si es un adulto nomás, también hay que decirle cómo debe desplazarse, porque hay veces que le hacen una bota, como en ese caso que ustedes están viendo, pero no le colocan ese dispositivo donde apoya el talón. Entonces la persona apoya, está húmedo y saben cómo entra a deslizarse por el piso, ¿no? Y también, por ejemplo, si trabajamos, a ver si está en esta, no. Si trabajamos con este dispositivo, el andador como lo tiene, nunca den ustedes por supuesto nada, ¿me entienden? Ustedes, por ejemplo, el andador, ustedes dirán, ¿quién no sabe cómo se usa un andador? Y no, hay gente que no sabe. Nosotros hemos tenido adultos, ni siquiera ancianos, y han terminado abajo del andador y el andador en la cabeza. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lo mismo pasa con las muletas, que parece que cualquiera deambula con las muletas y no es así. Después, cuando demos la práctica, vamos a trabajar con las muletas. Y ustedes saben que este tipo de cosas, ¿no, Patricia? Muchos no la tienen en cuenta. No, no porque, o sea, se lo da por sentado, como decíamos. Vieron que hay distintos tipos de andadores para movilizarse los abuelos y por ahí no tan abuelos, porque, por ejemplo, con una fractura o una caída, muchas veces necesitan, ¿no es cierto?, para poder desplazarse. Y bueno, y hay unos que traen rueditas, adelante traen 2 rueditas adelante y atrás traen los piecitos, por así decirles. Y hay otros que vienen directamente con los 4 piecitos que van apoyando, entonces ellos los van levantando y ahí van, movilizándose. No son los mismos, son distintos modelos, me imagino que los habrán visto, ¿no es cierto? Y después están los típicos caseros, que muchas veces el propio familiar por ahí, son cosas costosas, por así decirlo, ¿no es cierto? Si uno los tiene que comprar o ni se hable si hay que alquilarlos, ¿no es cierto? Entonces por ahí el familiar se las ingenia y les da, ¿no es cierto?, les fabrica con cochecitos, se ha visto y todo, pero es por ahí peor el remedio que la enfermedad, como quien dice, porque hay que tener ciertos factores. Hoy hablábamos, por ejemplo, de las alfombras, hablábamos de las escaleras, el piso también hay que ver, porque no todos los pisos son iguales, no todos están rectos, no todos son del mismo material, entonces por ahí, por querer ayudarlo con algo, hacemos un daño mayor. Bueno, en el tema de las muletas es exactamente lo mismo, parece fácil, algunos si en algún momento las ocupó podrá decirlo, ni hablar de lo que sería el yeso o las botas ortopédicas que también que vienen, ¿no es cierto? Y que muchas veces es preferible capaz que te hagan una colocación de un yeso y no una bota ortopédica, porque uno lo toma que la bota ortopédica uno se la puede sacar de noche, puede descansar, y entonces ahí en vez de hacer bien un tratamiento, termina complicando y lleva más periodo de curación por el tema de que uno se lo saca continuamente, le molesta, apoya el pie, como decía Luján. Muchas veces ustedes van a ver que los yesos, una vez que se hace, bueno, cuando se los hacen, si no les han hecho, se los hace con agua, ¿no es cierto? Y el médico lo va moldeando. Por ahí se da que justo al momento de hacer el yeso, la persona está con el miembro a enyesar edematizado. A los días ese edema tiende a bajar, entonces baja ese edema y el yeso como que queda grande, y pónganle que tenía el yeso desde la parte del codo y el yeso después está por la mitad porque le quedó grande, entonces se empieza a mover y ya no cumple la función, y ahí es donde retrasa todo. Ni les digo en el caso de los abuelitos, ¿no es cierto? Después... Sigo, no hay problema. Bueno, muy bien.
Ahora seguimos con las posibles complicaciones que se pueden llegar a dar. Como decíamos hoy, el shock hipovolémico por sangrado, una embolia grasa también se puede dar, por eso es cuando se realiza el preoperatorio, ya se está preparando a la persona para el ingreso al quirófano y también se le va explicando que nadie va a querer que tenga dolor, pero que se trate de movilizar lo más tempranamente posible. ¿Me entienden? Entonces, no lo dejamos que guarde una misma postura, que es lo que llevaría a la formación de ese trombo, de esa embolia grasa. Las infecciones, como decíamos hoy, y la posible complicación más grande que sería la gangrena gaseosa. En forma tardía se puede presentar una pseudoartrosis, osteomielitis o rigidez articular. Por eso es importante la movilización temprana. No con esto que va a estar bailando arriba de la cama, ¿no es cierto? No. Y tampoco se va a estar levantando ni bien se lo opere. Se refiere a movilización de que, o sea, en la parte de traumatología, ya sea en el hospital o en los sanatorios, si es un paciente traumatológico, se les da la cama adecuada, ¿no es cierto?, para que se puedan movilizar. Muchas veces arriba de la cama, en la parte del techo, colgando el techo, va a haber tipo un triangulito, un trípode que se le llama, y entonces ahí el paciente se puede agarrar y se puede movilizar, ¿no es cierto? Como tiene ahí ese como tienen de la imagen ahí que están viendo, entonces puede acomodarse a su gusto, porque muchas veces va a venir la parte de enfermería, lo va a condicionar, y va a haber algunos que va a decir que no, o sea, que están bien, ¿no es cierto? Y va a haber otros que se van a quedar quietos o van a buscar su mejor postura, ¿no es cierto? La comodidad, por así decirlo. Bueno, dentro de la atención de enfermería, pacientes con tracciones, recuerdan que ya el otro día vimos estos temas, nada más que estamos enfatizando por el bloque práctico, ¿me entienden? Tenemos como objetivo restablecer la posición del hueso fracturado, inmovilizar una extremidad o una parte del cuerpo, como la cabeza y el cuello, para vencer espasmos. Los tipos de tracciones que podemos utilizar son cutánea, esquelética, cervicalocefálica y la pélvica, como nombrábamos en las anteriores clases. Esta es una doble tracción. Fíjense ustedes que tiene ambos miembros inferiores afectados. Entonces, ambos están traccionados. Bueno. ¿Qué equipo necesitamos? ¿Saben por qué yo les dejé ahí esparadrapo? Porque es un vocabulario que ustedes van incorporando técnico de los libros que utilizamos, o sea, los libros españoles, y se refieren ni más ni menos que a la tela adhesiva. Un vendaje elástico, tijeras, pesas y polea. Eso es para el armado de todo lo que es la tracción. Ya le vamos a decir cómo se realiza un yeso, que hoy Patricia le estaba diciendo también que a veces necesita, y por eso es tan importante participar de estos procedimientos para saber cómo se encontraba. ¿Por qué? Porque hay que proteger la piel antes de colocar la tracción o la cinta adhesiva con la tabla o la piola y fijar vendaje elástico. Ese vendaje elástico es para hasta que llego a traccionarlo nomás, pero también hay que controlar los pulsos, la temperatura, el color de la piel, todo permanentemente, porque no nos olvidemos que todo lo elástico hace que a veces la circulación, y más si se presenta edema, la circulación se vaya como obstruyendo. Entonces tendríamos que aflojar un poquito, ¿me entienden?
para que pueda ese edema aflojar y no obstruir totalmente el pasaje de sangre, por ejemplo. Bueno, acá tienen diferentes maneras de intervención y cómo va colocando el vendaje, ¿no es cierto? Porque ustedes primero tienen lo que se llama una ovata para cubrir la piel y luego esas vendas que luego se convierten en el yeso o en la férula de yeso que se puede llegar a realizar, porque acá lo que se está realizando es una férula de yeso para alinear el miembro, ¿me entiende? Y solamente se está colocando una gasa donde es parte de esa férula, se deposita el miembro afectado y se pasa la venda de fijación nada más, pero no en contacto con el miembro afectado, sino con la férula, ¿me entiende? Y lo que se hizo en el miembro afectado es una curación plana, como decíamos hoy, ¿no es cierto? Esta es una fractura cerrada, que se puede dar incluso cuando va caminando y se cae por las escaleras o se cae por la alfombra, ¿me entienden? Por eso hay que ser cauteloso, le puede pasar a un adulto o a un anciano, cualquiera de los dos. Dentro de las intervenciones de enfermería, tenemos que al colocar la tracción dejar aproximadamente 5 centímetros entre la planta del pie y la parte final de esta para evitar roces. Porque si no, ahí ustedes podrían llegar, y en eso Patricia tiene mucho conocimiento, porque ellos en terapia intensiva suelen tener pacientes traccionados y lo que se hace es formar úlceras por presión o el pie como... El pie lo que tiende a hacer cuando el paciente está con una tracción esquelética, bueno, obviamente no pierde el movimiento por la misma fractura, entonces uno se tiene que encargar de controlar lo que serían los pulsos, como dijimos, ¿no es cierto? Primero que nada, otra de las cosas principales que tenemos que hacer también como enfermeros es tocar el pie del paciente, verificar cómo está si está... Primero que nada vamos a observar, ¿no es cierto? Y bueno, ahí vamos a ver si el pie está pálido, qué color tiene, ¿no es cierto? La coloración, primero que nada, de la piel. Después lo vamos a tocar y a ver si está frío o no, más allá de tomarle el pulso, para ver si ese pie sigue teniendo funcionamiento o no está llegando irrigación de la sangre. Si no está llegando y observamos que se encuentra cianótico, frío, si está hinchado, bueno, tienden a colocarse el pie una vez que está con la tracción, tiende a quedar hacia abajo, entonces va a estar tocando lo que es la férula y se va a producir las famosas escaras, o sea, las escaras, ¿no es cierto? Y ahí va a haber otra lesión más que también va a complicar después, entonces ahí lo que tenemos que hacer es colocar un punto de apoyo. Muchas veces colocamos o un pañal enrollado, ¿no es cierto?, hacia adentro, no con el nylon para que tampoco lastime la piel, sino hacia adentro formando un rollito, o a veces la misma venda de Owata se la envuelve con el pañal y se le coloca, entonces lo que va a hacer es que el pie quede a una altura, ¿no es cierto?, con eso, y va a evitar las lesiones, previo de que se le va a colocar el Erogal, ¿no es cierto?, para evitar todo daño que se pueda, proteger la piel lo máximo que se pueda. Otra de las cosas también a tener en cuenta con las férulas, que muchas veces capaz nos enfocamos más en lo que sería donde está la alineación, ¿no es cierto?, que había dicho el otro día a Elsa que se pasaba la clavija, que se hacía con un taladro, que cómo se curaba y se cuidaba eso. Bueno, aparte de cuidar el pie mismo del paciente, también tenemos que cuidar la que es la zona sacra del paciente, porque como ella explicaba, vienen distintos tipos de férula y muchas veces están ocupadas o hay pocas en el lugar en el que estemos trabajando y se le pone al paciente una férula que no corresponde con su tamaño corporal, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar es que en la parte sacra la férula se va a incrustar debajo de la cola o de la nalga
y va a producir una lesión mayor. Eso también tenemos que verlo nosotros, ¿sí? Y tener sumo cuidado. Al igual que hay que tener sumo cuidado cuando se realizan los movimientos con este paciente, porque puede ser un paciente que refiera al dolor y se lo aguante, o puede ser un paciente que se esté quejando continuamente. ¿A qué voy con esto? Va a haber gente, o pacientes, o usuarios, o clientes, como les quieran llamar, que les va a decir, me duele continuamente, y va a haber otros que van a tener el dolor, se lo van a aguantar al máximo, y ustedes no van a saber si están haciendo bien o no las cosas, ¿sí? Entonces, siempre tener todo este tipo de precauciones en cuenta, más que nada. Y les digo que el daño que produce la férula, tanto a nivel del talón del pie como a nivel sacro de la parte glútea, es impresionante, y lo que tardan después en curarse, y capaz que entró por una fractura porque lo chocó una moto o iba en moto y chocó, y termina estando más tiempo porque complica el cuadro a raíz de las otras lesiones que tiene, que es a causa de los cuidados que brinda la enfermería. Bueno, porque ustedes también saben que se pueden ocasionar por fricción, que es lo que está diciendo Patricia. Entonces, ustedes tienen que tener un cuidado holístico. Evitar pliegues o arrugas al colocar el vendaje, evitar que el vendaje no quede muy apretado, que quede más bien holgado, ¿no es cierto? Porque es de sujeción. Entonces siempre ustedes tienen que tener que esté sujeto, pero no apretado. Aplicar el peso indicado en cuanto a las pesas, ¿no es cierto? Que está en íntima relación con el peso del paciente y la edad. Habitualmente son de 3 a... Lo aconsejable es que no pasen los 4,5 kilos o 5 como demasiado. Si no, puede ocasionar una lesión mayor. Y lo más importante es mantener al paciente controlado a través de la analgesia, ¿no es cierto? Bueno, al colocar al paciente en posición adecuada, el cuerpo de tracción limitado, al máximo los movimientos en el sitio de fractura. Pero el resto del cuerpo nosotros tenemos que motivarlo, estimularlo a que lo movilicen, ¿no es cierto? Porque si no, puede ocurrir, como decíamos, una atonía muscular también. Entonces, ustedes saben que ante la falta de movimiento se debilita la parte muscular. Hay que enseñarle también a desvestirse o de vestirlo uno, o la parte que él no pueda, por ejemplo. Cuando recién ingresan al servicio de emergencia con este tipo de fractura en miembros inferiores, ya sean superiores o inferiores, lo que hacemos es cortar la ropa, ¿me entiende? Para poder valorar en plenitud qué es lo que le está pasando. Porque no vaya a ser que nosotros, por cuidar un vaquero o lo que fuera del paciente, una buena camisa, terminamos haciéndole una lesión mayor o un desplazamiento, ¿me entienden? Entonces preferimos pedirle permiso y decir vamos a tener que cortar la ropa porque no vaya a ser que hagamos un mal mayor, ¿me entienden? Entonces la persona accede con la explicación que le damos y todo el mundo está feliz. Bueno, hay que lavar la herida y rasurar la zona de tracción, aplicar cremas, como decía hoy Patricia, que protejan la piel. Por lo general, se trata con el servicio de kinesiología de hacer un plan de cuidados que permita, ¿no es cierto?, un cuidado integral donde todos estamos participando. ¿Y por qué precisamente el kinesiólogo? Porque es quien le va a hacer la rehabilitación también respiratoria. No nos olvidemos que va a estar mucho tiempo encamado el paciente y posiblemente guarde esa posición que tiene este paciente en este momento que se muestra en la filmina. Bueno, y así con todo el resto vamos teniendo los cuidados pertinentes. Lo que tenemos que asegurar es el confort y la analgesia. ¿Qué quiere decir? Que el paciente esté lo mejor posible.
vigilar en cada turno la integridad cutánea, las manipulaciones de la tracción deben hacerse entre dos personas, cerciorándose de que cada una de ellas, ¿no es cierto?, reciba ese contrapeso, porque el tema es que a veces el paciente quiere ayudar, pero hay que ver en qué medida él está preparado para ayudar y no para complicar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que ellos se sientan y se mueve la tracción. Entonces comienzan con dolor porque lo que hace es mover la pesa, y eso hace que se mueva toda la parte de fijación que tiene a través de la polea. Por eso nosotros a veces decimos, usted quietito, le vamos a decir con la pierna no afectada, levante la cola, bajamos la sábana, ¿me entiende? O subimos, que casi siempre el problema es que quieren estar en una posición Fowler a 45 grados, y lo que hace es la sábana arrollarse toda, arrugarse, y le molesta, por supuesto, porque le hace por fricción, como decíamos hoy, sobre el cuerpo o sobre la bata o camisón, depende de quién sea, ¿no es cierto?, si es hombre o mujer, le va a hacer una fricción mayor. Entonces lo que tenemos que ampliar los cuidados y tener que movilizarlo y ir enseñándole, porque es un paciente que, si bien requiere un tiempo bastante prudencial de internación, es un paciente que se va a su casa con una alta transitoria, no lleva una alta definitiva, ¿me entienden? Más cuando está sujeto a una cirugía. ¿Por qué? Porque tienen una rehabilitación luego de un periodo estipulado de que la cirugía va todo bien, y ahí en esa rehabilitación tenemos que esperar para el alta también. Va a la consulta, y eso cuando va todo bien, ¿no es cierto? Estamos hablando de 2 a 3 meses. Cuando va todo bien, cuando se infesta la herida, o hay que hacer un abocamiento, como decíamos la vez pasada, en el yeso, por ejemplo, es mayor, es mucho mayor el tratamiento a seguir. Bueno, por eso es tan importante observar los signos de infección. Y un signo muy evidente puede ser el dolor, como decíamos hoy, la cianosis, el frío, el hormigueo, el edema. Todos esos son signos que me permiten a mí comenzar a hacer una valoración más profunda. Bueno, estos son otros cuidados que ustedes van a ir haciendo una lectura del mismo y ayudándolo al paciente. Siempre se le va enseñando. Mientras uno va haciendo las actividades o procedimientos, porque uno tiene que fomentar en el paciente, motivarlo, estimularlo, alentarlo, para que él se movilice lo más tempranamente posible, como decíamos hoy, para evitar una embolia grasa, para que no se formen trombos y tengamos una complicación mayor. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Será que puede agrandar un poco más la imagen? Y si después se las tengo que pasar, usted las pone en el WhatsApp. No, que las ponga en la tele de la casa. Yo la pongo en la tele de mi casa a veces para hacer los power. Bueno, profe. Sí, eso es la consigna. Yo se lo agrando, pero más no porque por ahora anda bien el internet, no sé hasta cuándo.
Bueno, ustedes lo que más tienen que tener en cuenta, chicos, es que la tracción no se la van a sacar para ir a hacerle una placa. No se la van a sacar para llevarlo a tomografía o trasladarlo a otra área del hospital. Siempre ustedes tienen que trasladarlo tal cual, con cama y todo. Se evita incluso pasarlo a una camilla. ¿Por qué? Porque el mal movimiento puede traer una complicación mayor. Si ustedes observan bien esa imagen traccionada de la izquierda, derecha de ustedes, van a ver, izquierda mía, derecha de ustedes, van a ver que el chico presenta edemas en ese pie, ¿me entiende? A la altura del tobillo, precisamente. Pero fíjense ustedes que también está afectado el otro miembro. Pero como él está tan temeroso aparentemente o con tanto dolor, lo que está haciendo es dermatizar la parte del muslo de la pierna derecha. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta también para decirle, ¿no es cierto? Bueno. Lo importante siempre, como decíamos hoy, es asegurar la analgesia. Esto ya lo vimos, Ahora vamos con el cuidado del yeso. Consiste en la colocación de una venda de yeso para inmovilizar y reducir una fractura cerrada. Las vendas de yeso, como decíamos hoy, son rollos de telas impregnados con material sólido, llamado sulfato de calcio, que es lo que ustedes dicen, eso es yeso. Y es ese polvo blanco que trae la venda en su parte exterior y es rígido de inmovilización. Moldea los contornos del cuerpo que se aplica y puede ser en forma completa o parcial, a través de una férula como vimos anteriormente. Acá, ¿cuál va a ser su actuar, su acompañamiento? El que coloca el yeso el 99,9% de las veces es el médico traumatólogo. Lo que hace enfermería es preparar todo el material, por eso hay que estar atento y saber todo lo que se va a ocupar, ¿no es cierto? Que como se dijo anteriormente, es venda o guata, que se le llama así, que vienen en rollos, vienen de distintas medidas, entonces es importante, siempre decimos cuando ustedes ingresan a trabajar a un servicio, sea el servicio que sea, que reconozcan la zona, reconozcan dónde están las cosas y que se familiaricen, porque por ejemplo, si les llegan a decir guata o guata, como dicen algunos, lo primero que se les viene a la cabeza es el relleno de las almohadas, entonces asocian eso y puede ser que lo asocien de dos maneras, o el finito, por así decirle, o el relleno de los muñecos también, o el que viene todo así desmenuzado. No es ni uno ni el otro, ¿sí? Este viene en rollitos, sellados, vienen por medida, vienen de 10, vienen de 20 y vienen de 40. ¿Cómo se llama? Tienen que tener también las vendas Cambridge de distintas medidas. Por lo general las que más van a ocupar son las vendas grandes, son las de 40, o 50, ¿no es cierto? Porque entonces hacen una cobertura más amplia y más rápido y no ocupan tantas de las otras que las chiquitas. Si le dan una de 5, tengan en cuenta que sería así, cuántas va a tener que ocupar si le tienen que poner en toda la pierna. Otra de las cosas que van a necesitar también va a ser cinta, como se había dicho. También se va a necesitar una palangana limpia, ¿sí? ¿Por qué una palangana limpia? Porque cuando el médico va a realizar el yeso, ustedes ya tienen que tener el agua preparada en la palangana, tienen que tener los guantes de examinación que no necesitan ser estériles, y tienen que tener a su lado también el carro de curaciones, porque primero se hace la curación, luego de la curación se va a colocar, se va a secar, se va a colocar esto que les dije, ¿no es cierto? Las gasas, el apósito, ¿cómo se llama? La venda Cambi, se va a colocar la venda o guata, en el caso, lo anterior se va a colocar en el caso de que haya una lastimadura, ¿sí? Y en el caso de que no haya lastimadura, se va a colocar la venda o guata y luego el médico va a abrir también el yeso, viene en las medidas, como les terminé de decir, viene de 20,
viene de ¿cómo se llama? De 10 y viene de 40, entonces va a colocar ahí en el agua y ahí va a impregnar bien, o sea, cuando lo abre al paquete salta todo un polvo blanco como que fuera talco, una cosa así, ¿sí? Que tiene un olor bastante feo. Lo va a poner en el agua y ahí lo va a empezar a moldear y se lo va a poner en la pierna del paciente, en el caso de que sea en la pierna, estábamos hablando de fracturas en la pierna justamente, y va a empezar a moldearlo, ¿sí? Y ahí lo va a ir mojando continuamente y bueno, hasta que eso va a quedar armado, por así decirlo, y queda mojado. Tarda unos minutos, pero es de rápido secado. Y ahí le termina de dar la otra mano después con otro, que una vez que ya está desarmado, coloca otro arriba y lo va terminando de moldear. Y después, bueno, unos segundos, se seca solo, no necesita ni aire de ventilador, ni aire acondicionado, ni nada, seca solo. Y bueno, en el caso de que este paciente se tenga que ir a su domicilio, se le va a explicar todo desde la parte de enfermería, los cuidados y todo, porque tengan en cuenta que les termino de decir que se arma con agua. Ahí están todas las cosas más o menos como les estaba diciendo. Y si a este paciente se le ocurriera irse a su casa porque tuvo el accidente, lo trajeron al hospital, le pusieron el yeso, se va a su casa y se mete a bañarse sin cuidarse del yeso, imagínense, a los 5 minutos lo tenemos de vuelta para que le hagan otra vez otro. No se puede. Entonces siempre se recomienda de que en el caso de realizar el baño, si es muy necesario el baño completo, que tiene que tener cuidado, primero para que no se haya caído. Segundo, cubrir el yeso con una bolsa. Tercero, muchas veces como se va a cansar, colocar una silla y bañarse sentado, o que alguien lo asista, o en su defecto que coloque palanganas y que se vaya haciendo un baño con una palangana, ¿no es cierto? Y no volcando tanta agua. Bueno, esas serían las intervenciones que realizaría la enfermería, siempre explicando el procedimiento de que por qué le estamos diciendo que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Bueno, ahí dice mantener el miembro enyesado elevado. Esa es otra de las cosas también. Ya sea que esté con yeso o en el caso de que les hubiesen mandado la bota ortopédica, como hablábamos hoy, cuando ustedes, el paciente se va a acostar, siempre tiene que poner abajo a la altura de donde es la lesión, poner una almohada, ¿sí? Tampoco con esto les quiero decir de que si la persona se va a acostar, tiene que tener 2 almohadas y que la pierna le quede a esta altura, no, sino una altura recta, pero que esté cómodo, ¿no es cierto? Y de paso así no hace tanto peso ni tanto, no va a lastimar tanto. Valorar siempre los pulsos, eso es muy importante tener en cuenta y no olvidarse, ¿sí? Cómo se encuentra la pierna, cómo está el pie, ver los colores que tiene. Fíjense ahí en el caso de este paciente, pónganse que a la altura de la rodilla, ustedes le toman el pulso y observan que se encuentra morada, que está fría, que está edematizada. Entonces eso ya es un signo de alarma, porque en ese caso este paciente puede llegar a estar haciendo un acúmulo de líquido o de sangre ahí, que sería conveniente que lo viera el médico, ¿sí? Ahí les habla de lo que serían las pautas de alarma y las posibles complicaciones. Ahí les dice aumento del dolor, que en el momento no siente tanto dolor y con los días, en vez de mejorar ese dolor, empieza a hacerse más potente, más fuerte. Hormigueos, que siente como que le camina algo en el yeso. Esto es lo más importante, porque siempre lo que uno dice que no hagan es lo que van y hacen. Claro. Ni a ustedes se les vaya a ocurrir hacerlo, ni a ustedes se les vaya a ocurrir decirles a un posible paciente de ustedes, familiar, lo siguiente. Vieron que hay gente que, dijimos que el yeso, por lo general, se achicaba un poquito la zona herida y el yeso quedaba como con movimiento, como, ¿sí? Como grande. No se les vaya a ocurrir agarrar la aguja de tejer de la abuelita o de ustedes mismos para querer rascarse, porque lo más posible es que les moleste y les empiece a picar, o que sientan como que tienen hormiguitas adentro, porque llegan a hacer eso, llegan a lastimar la piel, no saben la complicación, pueden llegar hasta la amputación del miembro. Entonces eso no se debe hacer, y eso, aunque parezca gracioso, uno le tiene que decir al paciente que no debe hacerlo, porque siempre va a haber algún ingenioso en la familia que va a decir, toma la aguja de tejer y te rascás
¿viste? Y no es conveniente porque ahí es donde van a hacer un daño mayor. Bueno, acá tenemos... Ahí ya llegamos a la amputación. Acá este paciente no nos hizo caso, hizo todo lo contrario, llegamos a la amputación, ¿sí? Que puede ser progresiva, no necesariamente tiene que ser una amputación ya directa de toda la pierna. ¿Qué quiere decir con progresiva? Que, por ejemplo, le amputan unos dedos del pie. Como el paciente diabético. Por ejemplo, porque es un paciente diabético que le amputan un dedo o dos, después le terminan amputando todos los dedos, después ya le cortan otra parte del pie, después quedan con el tronquito, ¿vieron? Y así sucesivamente iban subiendo, ¿sí? En ese caso eso lo determina el médico, pero también va en el cuidado que tiene ese paciente, porque no es que uno le va a decir, vamos a cortar de entrada hasta la rodilla porque es mejor, sino que se va viendo el cuidado, la curación, la evolución más que nada que tiene el paciente, porque acá colabora el paciente, la familia y la parte que se encarga del cuidado, ¿sí? Entonces es un todo, es multidisciplinario. Bueno, la amputación por lo general es en los pacientes diabéticos o en los traumatismos graves, ¿sí? Y bueno, lleva un tiempo, no es que tampoco se va a cortar de una, salvo en el caso de que sea un accidente de tránsito. Vieron que ahora lamentablemente está habiendo de vuelta muchos accidentes de tránsito en la ruta, y un accidente de tránsito grave que cuando van a sacar al paciente se encuentra en una posición que corre riesgo su vida, entonces cuando se lo saca está con una fractura expuesta que dañó muchos órganos. Entonces cuando una vez que llega al hospital, el médico traumatólogo que lo examina determina que no se puede hacer una reducción con una tracción esquelética, que no queda otra y corre riesgo su vida, entonces hay que amputar sí o sí, ¿sí? O antes cuando había, por ejemplo, los famosos que se caían del tren y quedaban enganchados en la parte de abajo y sí o sí había que amputar, cuando ya esa pierna no tiene los pulsos, se encuentra fría, ya es irrecuperable, se decide la amputación y bueno, se le amputa. Las y descargas ahí, eléctricas también. En las descargas eléctricas también muchas veces porque produce una quemadura que es muy grave, entonces no queda otra que amputar. En este caso, bueno, ahí el cuidado ya del paciente pasa a ser un poco mayor en el sentido de que su recuperación no solo va a ser a nivel del miembro que perdió, sino también a nivel emocional y psicológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengan en cuenta, esto lo digo porque ha pasado y lo he vivido en carne propia y queda feo, chicos, que uno tenga un paciente internado en la cama y que uno vaya a hacer el pase de guardia y que diga, bueno, el paciente López es un postoperatorio, una amputación de pierna por un accidente, y capaz que el paciente recién se está despertando y queda en shock, porque tengan en cuenta que ellos lo que les pasa es, una vez que se le amputa el miembro, tienen el imaginario de que su pierna la tienen, ¿sí? Ellos experimentan el dolor, les van a decir muchas veces, me duele la pierna derecha, y capaz ustedes dicen, ¿por qué te va a doler si la tenés cortada? Claro que no se lo van a decir a ellos, sino que lo van a pensar ustedes, y cuando van y hacen el pase de guardia, dicen con toda la boca, en pleno pase, adelante el paciente, y imagínense en el shock que es eso, porque entran en un estado que, o sea, no es la manera correcta. Muchas veces se lo prepara psicológicamente, primero, se prepara la familia para que la familia lo esté acompañando, y después, bueno, el médico, con el aporte de un psicólogo, que ahora se está trabajando mucho o intentando trabajar con la parte de psicología, ¿no es cierto?, para que lo tome de otra manera, porque si no, capaz que ese paciente venía re bien de la cirugía y todo, y con ese trauma que acaba de recibir, en 2 minutos se deprime, se descompensa y se les muere, y usted dice, pero sí estaba re bien, pero es por la forma, por no haber tenido el tacto necesario para expresarlo o decirlo. Y les digo que en pleno pase de guardia que uno diga, porque el paciente es un postoperatorio de una amputación, queda malísimo, y encima si lo decimos así a toda voz, peor todavía, chicos. Y después uno mismo se queda mal también, porque, o sea,
podía haber evitado y Aparte causó un puede daño decir, mayor. él es el operatorio inmediato de la cirugía programada. Claro. Y ni les cuento si, por ejemplo, este paciente ni siquiera sabía que le iban a amputar y tuvo un Claro. accidente y a raíz de ese accidente pierde su pierna o su brazo. Bien, ¿Sí? hecho juicio, los Sí. hospitales, todo. Sí. Más allá que hayan perdido, pero porque se prevalece la vida ante de un miembro, pero han hecho juicio y todo porque ellos no han autorizado. Pero autoriza el juez, ¿me entiendes? Y bueno, como les dice ahí, en las intervenciones de enfermería, una vez que este paciente ya está consciente de que tuvo una amputación a causa de, ya sea una enfermedad prolongada o a causa de un accidente, primero que nada, contar con el apoyo de la familia. Segundo, tienen que tener actitud positiva, ¿sí? Y uno nunca tiene, por más que uno se dé cuenta de que, por ejemplo, no van a tener los recursos necesarios para acceder a una prótesis o algo, nunca decirle, no, no vas a poder acceder a una prótesis. No, uno tiene que decirle que poniéndole esfuerzo, voluntad y con perseverancia más que nada, puede volver a recuperar su vida, ¿no es cierto?, en un tanto por ciento, ¿sí? Capaz no en un 100%, pero sí en un 50%. ¿Qué quiero decir? Que esta persona va a poder volver a caminar por sus medios, ya sea ayudado por una muleta, ayudado por una prótesis. Vieron que hoy en día hay muchos lugares que fabrican prótesis de distintas índoles para distintos tipos. No es más la prótesis de antes que venía rígida, ahora viene la prótesis esa que se mueve y todo. Entonces cada vez hay más tecnología, hay más avances y hay más formas de llegar o acceder. La rehabilitación completa de la persona, ¿no es cierto?, siempre es con un esfuerzo que él debe hacer, de tener en cuenta de que él también quiere salir adelante y quiere volver a recuperarse, y siempre contando con un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiero decir? La parte de médicos clínicos, médicos traumatológicos, médicos, ¿cómo se llama?, psicólogos, inclusive a veces hasta capaz que necesita la ayuda de un psiquiatra, porque muchas veces no se va a sentir bien, ¿no es cierto?, y va a tener que recurrir a medicación para estar tranquilo. Nosotros también como enfermeros brindarles el apoyo y la contención tanto al paciente como al familiar, ¿sí?, y explicándole, porque muchas veces el médico le va a decir, bueno, se realizó una operación de urgencia, se le hizo una toilette, como le dicen ellos, o se le hizo tal cosa, ¿no es cierto?, y la familia no entiende, y resulta que entran y se encuentran así al paciente, como está la imagen, con un muñón y que le falta la mitad de la pierna, y entonces después te preguntan, pero él va a volver a caminar, y entonces uno queda, qué parte no entendió del informe médico, pero se lo dan tan técnicamente, que en el momento de shock y todo es mucha información para procesar y no se puede procesar y no se entiende, ¿sí? En el caso, miren, nosotros tenemos un paciente que salía de trabajar, lo atropelló una moto, está internado, está grave, está con una tracción esquelética y la familia no entiende el grado de gravedad de ese paciente porque ellos dicen, ya estuvo grave el año pasado cuando necesitó un trasplante y se salvó. Y esta vez no es lo mismo, ¿se entiende? Esta vez es más complicado. Entonces, uno no le puede decir, a ver, no lo mató el trasplante, pero se va a morir ahora o tiene más posibilidades, pero hay que tratar de que la familia entienda y ver qué es lo que entendió del médico, acompañarlos cuando entran a verlo, porque muchas veces entran a verlo al familiar, se paran y lo miran así, y no con esto es que lo vamos a estar destapando y mostrándole, pero sí explicándole, tiene esto por tal motivo, tiene esto otro por tal otro, o la típica... Y que él posiblemente necesite cuidados paliativos ahora. Exacto, esa es la otra también, el tipo de cuidados que va a requerir, ¿no es cierto? Y todo. Y bueno, eso corresponde tanto a enfermería como a la parte médica, pero a nosotros lo que nos compete en sí es la parte de enfermería y trabajar también en conjunto, porque, por ejemplo, en la parte ahí del paciente se le realiza una amputación. Una vez que mejora su cicatriz del postoperatorio, ese paciente tiene que empezar con kinesiología. ¿Por qué? Porque él tiene que empezar a poder moverse. Fíjense, ahí están los distintos tipos que les iba hablando hoy,
de vendaje, los distintos tipos de dónde está cortada la pierna, ¿sí? Que puede ser a la altura de la rodilla, de la pantorrilla, del muñón, o sea, los muñones que se le llaman, dónde quedan formados. Entonces ese paciente también después tiene que recuperar la parte motriz y tiene que empezar a moverse. El apoyo psicológico es muy importante, siempre, siempre tiene que estar. Por eso es que ahora se incorporó, ¿no es cierto?, no para todos los pacientes, pero para la gran mayoría de los que están en el maternal, va un psicólogo y los ve, ¿no es cierto?, y todo, porque por ahí uno se acerca, los habla y todo, y no es lo mismo, chicos, porque uno tiene 3, 4 pacientes asignados y no puede sentarse media hora, 1 hora con cada paciente, ¿no es cierto?, pero muchas veces sí se le explica todo lo que tiene que hacer, cómo va a ser el tratamiento, son distintas formas, pero siempre con contacto y con respeto. Tacto porque no sabemos qué es lo que sabe nuestra paciente, en el sentido de que primero preguntamos, ¿y qué es lo que le dijo el médico? ¿O qué es lo que usted sabe? Porque si yo le digo de una, sí, te cortaron la pierna porque tuviste un accidente, y para eso ni enterado estaba, ahí nosotros mismos ocasionamos el daño mayor. La crisis. La crisis, exacto. Bueno, acá ella les habla de lo que serían los vendajes, que eso se habló en la clase anterior con Elsa. Los Que vendajes, practiquen y ¿ustedes lo van practicando? No, ellos no tenían estos diseños. Ahora que empiecen a practicar. Pero una venda se hace con un pedazo de Con un género, de tela. Sí, si no tienen, no es con esto que vayan a comprar vendas, ¿no es cierto? Con Ni nada por papel el estilo. higiénico. Pero con papel higiénico está diciendo va a hacer las vendas, se va a romper. No, yo le iba a decir con una bufanda o con una chalina, van practicando, ¿no es cierto? No se olvide que no tienen que tironear, no tienen que ajustar. No, va suave, ni muy justa, ni muy suave. O sea, la idea es que ustedes medianamente sepan hacerlos. Ahí, por ejemplo, lo que les está mostrando es el vendaje en forma de gorrito, el vendaje típico, ¿no es cierto?, de cuando se realiza un esguince. La semana que viene vamos a hacer nosotros, para que ellos vean. Y después van a hacer ellos. Así que traten de conseguir, a ver, usen su ingenio. No es todo salir corriendo ya a comprar. No, usen porque el ingenio. pierde la creatividad. Yo le trae venda igual. Así que bueno, vayan viendo. Después igual yo voy a buscar algunos videitos para pasarle, a ver si tengo todavía los del año pasado. Lo que eran los vendajes en capelinas, esos eran los mejores de todo, porque quedaban algunos que les quedaba la cabeza acá bien marcada de color. El PDF de la clase anterior no lo pasaron, ¿no? Ahí había también algunos. No pasamos ahí nada. También había algunas muestras de cómo vender. Sí. Bueno, acá por ejemplo están los básicos, que Claro, sería es para que ellos hagan. El tercero, el que está el del brazo, que está así, ese el de espiga, por lo general se hace cuando la típica que hacen las CH, ¿no es cierto?, que se intentan cortar, ¿vieron? Bueno, sí. Entonces se hace ese y se venda con ese. Después eso está... se llama intento de suicidio, bueno, Patricia. Si yo no quise decirlo tan de una. Pero por favor. En las famosas crisis de histeria o los intentos de suicidio te cortan todo, sí. Lo más lindo después quedan con las cicatrices, pero bueno. Sí. El otro, el de capelina, por lo general podría llegar a ser para un paciente un postoperatorio, ¿no es cierto?, neurológico. Se usan mucho los vendajes capelina, inclusive arriba del vendaje capelina se le coloca un pedacito de la venda esta. No, incluso se dejan los capitones también. Sí. Pero que son drenajes exteriores. Drenajes, exacto, y se venda y después, bueno, eso lo va evaluando a medida que va pasando los días de la cirugía, los va evaluando el médico y después de las 48 horas por lo general uno mismo ya puede como enfermero estar curándolo y siempre tiene que estar observando la zona, cómo está, si presenta edema, si se abrió algún punto, si drena, si llega a drenar, qué es lo que drena, si drena líquido, si drena pus, si drena sangre, todo eso La primera cura siempre la hace el siempre la hace el cirujano,
y después las otras sí ya las hace enfermería, no es necesario que, salvo que moje mucho el lugar donde está la venda, que se haga una vez por turno, pero si no, con que se haga una vez en el día, ya está más que suficiente. Después, no alcanzo a distinguir bien, pero la del piecito, ¿cómo La se del llama? tobillo y pie. La del tobillo y pie, esa por lo general es para los esguinces que se hace, ¿sí? Y que dependiendo por ahí, e inclusive hasta se hace con cinta de tela, la cinta ancha de tela, ¿no es cierto? Y se hace el mismo vendaje, entonces lo que hace es volver al lugar, que no haya tanto dolor y que no se siga hinchando en el caso de ser el tobillo. Y sí, ¿Lo usan para jugar al fútbol, profe? ajá. Ah, no sé, yo no Sí, juego al por la fútbol. media. Sí, y la pierna se venda igual que el antebrazo, Exacto. en espiga. ¿Se entiende, chicos? Después vamos a ir practicando. Sí, Es muy profe. importante que sepan vendaje. Ese es otro tipo de venda, una venda elástica. Esa venda elástica por lo general se usa más que nada para las mujeres, más que nada. Cuando se Y prende las varices y en realidad, eso, le ponen... eso iba a decir, se Exacto. usa para las mujeres, pero también se usa para los hombres. En el caso, por ejemplo, de que se le haga un cateterismo, Ujú. el médico les va a pedir que lleven venda, ¿cómo se llama? Esas vendas vienen también por medida, vienen de 5, de 10, de 20, ¿no es cierto? Que sería el ancho de la venda y la cantidad de metros, ¿no es cierto? En el caso de que le hicieran un bypass coronario a nuestro paciente, va a necesitar para las dos piernas y tengan en cuenta el largo del paciente, ¿no? Si, por ejemplo, una persona de 1,80 va a necesitar 2 vendas para que le cubra toda la pierna, porque va desde el tobillo hasta la parte de la ingle. Y eso ¿sí? lo pide el médico, Y eso lo porque pide el algunas puede médico. tener ballenas, Exacto. otras no. Exacto. Y después en los postoperatorios de rodilla, indistintamente sea varón o mujer, también lleva. Y en los de varices con más... De cadera, profe, también. Exacto. Exacto, pero viste que más que nada el de cadera por lo principal se tiene que cuidar los primeros días y después ya cuando empieza a andar ya arranca solo. Algunos arrancan sin bastón, otros o algunos con bastón, otros con andador, dependiendo, ¿no es cierto?, la edad y cómo se encuentra el paciente. Pero más que nada para eso, ¿no es cierto? Bueno, ahí habla de las precauciones, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que sería el ancho y la longitud de la venda, ¿sí? Y el volumen del segmento a cubrir. Si yo voy a cubrir a una persona que es chiquita, menudita, flaca, no voy a pedir una venda ancha así que le va a sobrar. Con una de 10, una de 20 va a andar, no con una de 40. voy a vendar, ¿sí? Si es o sea, siempre tener en cuenta qué es lo que se va a vendar y en base a lo que se va a vendar es la medida que o se le va a pedir al familiar que compre o consiga o que vamos a buscar nosotros y vamos a colocar. Después... por ejemplo, cabeza, miembro, todo eso con 10 anda. Sí. Dedo y mano 5. Sí. Tórax 20, 15. Una pregunta, cuando hablan de 10, de 5, ¿se refieren a centímetros? Claro. Sí. Los centímetros. Los centímetros, viste que viene la venda Cambridge, por ejemplo, y viene de 5 centímetros. Vio que vienen los rollitos. Los rollitos chicos. Después, el ancho de la venda sería. Está el de 10, ¿no es cierto? Y bueno, después está el de 20. Ahí están, ¿vio? Ahí estarían las medidas aproximadas. Si es para dedo, algunas hay. Si es para mano, si es para el brazo, hombro, tórax, ¿me entienden? Pelvis, donde sea que va a hacer la sujeción. Exacto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver. Bueno, ahí siempre la región que se va a curar, ¿no es cierto?, debe estar limpia antes de cubrirla, ¿sí? Y debe estar curada, debe estar valorada, ¿no es cierto?, ver cómo se encuentra esa piel, cómo está. Ahí, por ejemplo, dice procurar cubrir con algodón o apósito los pliegues naturales del cuerpo o las partes óseas que van a quedar cubiertas con el vendaje. Eso es para evitar, ¿no es cierto?, que se dañe más o se lastime más. No colocar la venda demasiado apretada,
Tampoco si uno coloca la venda no muy ajustada, después ponerle mucha cinta, porque esa es la otra también, que después le mandan cinta alrededor. Entonces trataron de no comprimir tanto con la venda, pero resulta que le pusieron la cinta y comprimieron igual o peor, ¿sí? Eso también se debe tener en cuenta. Bueno, después ahí habla, por ejemplo, que se debe descubrir la zona donde se va a aplicar el vendaje. Siempre se debe valorar, se debe efectuar un vendaje en dirección de izquierda a derecha. El vendaje va siempre en sentido de circulación del retorno, o sea que va desde la parte distal a la proximal, desde abajo hacia arriba, no al revés, ¿sí? Después, si se coloca un vendaje compresivo, las vueltas, cuántas vueltas se les va a dar, si tiene que ir o no muy comprimido. Comprobar continuamente la sensibilidad, si el paciente sigue movilizándose. Y el rollo va hacia arriba, no hacia abajo. Exacto, siempre va hacia arriba y ahí se va bajando. Y comprobar la temperatura, que la temperatura no le voy a colocar un termómetro en la pierna, pero voy a estar tocando, sí, viendo a ver si está muy fría o no esa zona, porque ¿qué pasa? Si la zona está fría, si empieza a quedar de un color más oscuro al normal, eso es un signo de alarma y es para ir viendo a ver que algo ahí está fallando, algo está pasando, ¿sí? Después dice comprobar la temperatura, bueno, la sensibilidad, fijar la venda, ¿sí? No van a, una vez que tengan la venda colocada, no van a cortar, que algunos lo hacen, que cortan la venda y le queda como que dos vendas, por así decirlo, y le hacen un nudo. No, le ponen cinta, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí y ocultan esa punta y hace la prolijidad, ¿no? Claro, que quede lo más prolijito posible. ¿Vieron ahí? Bueno, esta en este caso tiene un brochecito, que también vienen los brochecitos esos, si son las vendas por lo general que se compran en la farmacia, que no son las vendas Cambi, son las otras vendas que tienen otro nombre, no recuerdo en estos momentos, pero esas quedan con ese brochecito de sujeción que vendría a ser como que fuera la cinta adhesiva. Ahí les habla de lo que serían los vendajes, el vendaje circular, ¿sí? Se usa para fijar el extremo inicial y final. Y fíjense cómo arranca, ¿vieron? Que arranca desde la parte de abajo y va girando, ¿sí? Y lo va haciendo hacia arriba. Por lo general la venda siempre se trabaja así, en esa forma, en rollito, ¿sí? Tengo el rollito y lo tengo en la mano, no es que yo destiendo toda la venda y después la empiezo a pasar, no, siempre en el rollito y manteniéndolo a medida que se va aumentando o progresando hacia arriba. Ahí les dice, este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos, bueno, ahí les habla de en la frente, en miembros superiores o inferiores y para controlar hemorragias más que nada. Estos son otros tipos de vendaje. Ahí tienen los distintos tipos de vendaje, que era lo que se estaba hablando. Ahí en el caso del último, no veo bien qué es lo que dice. Hombro, creo que dice. Hombro, todo esto es hombro. Bueno, el del hombro, el que está acá, ese por lo general se ocupa o se usa cuando uno se cae de la bicicleta y tiene alguna lesión, ¿no es cierto?, de hombro, o de andamio. O de andamio para los albañiles. Entonces esa se coloca y a veces, en algunos casos, hasta requieren yeso también, entonces se le hace la venda, cirugía el último de los casos, ¿no es cierto?, pero se le hace la venda y después que se hace la venda, se les coloca el yeso también. Entonces no sé si han visto esos que andan con los brazos así, como manito a la cintura, como quien dice, y quedan así, ¿vieron? Con los brazos a los costados, y están todos enyesados, que obviamente no pueden ni moverse, y bueno, algunos sueldan solos, por así decirles, y otros requieren sí o sí la cirugía, dependiendo de dónde haya sido la caída, si fue de una moto, una bicicleta, o si fue de un andamio. ¿Vieron qué lindo que queda ahí, qué prolijito? Después cuando lo empecemos a practicar y no nos quede igual, qué desastre. Hasta que, bueno, llega un momento que sale. Como todo. Ahí están los distintos, ¿vieron? Circular, en una son circular, espiral, ahí está la recurrente. En la recurrente, fíjense en que le envuelve los dedos,
¿sí? La circular sería a la altura de la muñeca, ¿no es cierto? Después la espinal, que ya toca lo que sería el dedo y los dos dedos y las manos. Después está la espiral invertida, que esa va pasando y una vez que hace, se pone los dedos y se cruza y ahí vuelve. Después está la espiga, que queda bien armadita, la recurrente, y la que va en forma de 8, que le queda lo que sería ahí al aire la rodilla, para que tenga movimiento ese paciente. Exacto. Y ahí abajo ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4 y 5 serían los distintos, las distintas vendas, más gruesas, más finas. El color no importa porque eso depende, vieron por ahí, puede ser que sea más viejita o es otra marca y la van a ver como media amarillenta, pero el color no importa, no afecta lo más mínimo. Y acá tenemos un bello pacientito que tuvo un accidente y ese paciente está inmovilizado, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos inmovilizado en la parte de cuello, como podrán ver ahí, y a su vez está inmovilizado con los inmovilizadores laterales, se llaman esos rojos que tiene colocado el paciente, el collar de Filadelfia o cuello ortopédico, como le quieran llamar, cualquiera de las dos está bien, o sea, estamos hablando del mismo idioma y de lo mismo. Es el azul con amarillo y blanco que aparece en la foto de ahí arriba al lado del paciente. Esos vienen de distintas medidas, ¿sí? Y siempre hay que tratar de fijarse el tipo de paciente, el cuello, ¿sí? Y en base a eso es que se le va a colocar. Va colocado en la parte del mentón una parte y la otra parte va atrás y se sujeta. ¿Qué es lo que quiere decir la importancia de esto? Que si yo le pongo a mi paciente un collar más grande del que él es, no va a cumplir ninguna función por más que yo se lo haya sujetado bien, ¿sí? Eso lo que hace es proteger la columna cervical. Entonces tiene que ser el correcto y bien colocado. No puede poner la parte de atrás, que es donde va a apoyar la pera, en la nuca, porque si yo se lo coloco al revés, no cumple ninguna función, para eso no se lo hubiese puesto. Después, el inmovilizador lateral, suponiendo de que este paciente haya tenido un impacto importante, ya sea una caída de una altura muy pronunciada o haya sido un accidente de tránsito grave, entonces es para mantener la columna perfectamente alineada. Obviamente la tabla espinal, que es la que se ve ahí abajo en las 3 medidas, ahí tienen las 3 medidas, la común y la que siempre van a ver es la larga. Después está la otra que es la cuadradita más común y clásica, y la espinal, que sería la más cortita, que por lo general la espinal se usa cuando el paciente tiene un accidente de tránsito y va en un auto, y hay que sacarlo del auto y se lo saca sentado, ¿sí? Que ustedes vieron que vienen los bomberos, rompen todo el auto, se coloca la tabla, y antes de colocar la tabla se le fija el cuello al paciente, que se coloca uno atrás, entonces se coloca el collar de Filadelfia, se coloca la tabla, se lo ata cruzado, esa lleva unas tiras, y con esas tiras cuando lo van a sacar, lo sacan 2 de afuera y 2 que están en la parte de adentro, y sale sentado el paciente, y una vez que se lo coloca en la camilla, queda acostado, ¿sí? Estos son todos inmovilizadores para evitar el daño de la columna cervical hasta que se compruebe que no hay un daño ya en el momento del accidente. Así como está, se lo lleva al hospital, y así como está, se hace todo lo que serían los estudios, las tomografías. Profe, una consulta. Sí. Para colocar el cuello o al paciente ponerlo en la tabla, ¿se lo mueve en bloque? Sí, siempre se mueve en bloque. Nunca se mueve fraccionado o por partes, siempre es en bloque. Ahí está en el dibujito que está al costadito, que está parado el hombre, ahí estaría lo que sería el collar, la tabla espinal, que tiene los brochecitos ahí. Los broches por lo general, o las piolas o tiras, como le quieran llamar, son
de colores y van cruzadas, vienen rojas, verde y si mal no recuerdo amarilla, y esas se colocan cruzadas sí o sí. Ahí hay un inmovilizador del dedo, en el caso de que se fracturó el dedo, un inmovilizador de muñeca, un inmovilizador del brazo, ahí está también la bota ortopédica, ¿no es cierto? Pero en este caso es inmovilizador. ¿Por qué? Van a ver que está el dibujito del hombre acostado, que tiene vendas, ¿no es cierto? Y tiene una madera, porque este paciente tuvo una fractura, entonces no contaban con la bota esa roja que aparece abajo, le pusieron la madera como inmovilizador o un cartón, Un pañuelo. ¿sí? Y lo ataron con un pañuelo o con una venda, lo que tuvieran, y lo trasladaron así. En el caso de que justo llega la ambulancia y tiene todos estos insumos, se le va a colocar ese y se lo va a trasladar. Y también viene un inmovilizador que es inflable y que mantiene también la temperatura, que viene así como el de la pierna, y se coloca, y cuando uno lo coloca, tira un ganchito y infla, ¿no es cierto? Y ese también se lleva, se traslada con eso. Obviamente que si ustedes trasladan un paciente con eso, después tienen que andar atrás del paciente porque llegan a perder eso y es carísimo. Así que, por las dudas, ya les voy avisando. El de dedo ya está Sí. todo. Bueno. ¿Alguna pregunta, duda? Todas. La parte de lo que es, bueno, esta era la parte más que nada traumatológica, pero lo que es la parte de los TEC que viene después es espectacular, es hermoso, y si les gusta, con más razón, a mí porque me encanta. Betiana, Patricia, Betiana, ¿qué quiere? Hable. Ajá, el levantamiento en bloque, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Es que todo eso Solo tenemos que hacerlo, o sea, no te lo puedo explicar porque no lo tenés que ver. lo tenés que ver así, ya sea que lo hagamos acá o que lo hagamos No lo en vamos a una hacer semana. así, no, lo vamos a hacer acá con un muñeco. Bueno, lo vamos a hacer con un muñequito, vamos a sacrificar algún muñeco de paciente. Pero en bloque Si me no, no refiero, lo van a entender. en bloque me refiero que son siempre 3 o 4 operadores. El número 1 que sería es el que va a la cabeza, y los otros irían a los laterales, derecho o izquierdo, y siempre el que guía o dirige la acción es el que está en la cabeza, y que dice a la cuenta de 3 se moviliza al lado derecho o al lado izquierdo, siempre referenciando, porque si no unos van a ir para un lado y otros van a ir para el otro, pero siempre es el que mantiene alineada la cabeza, ¿sí? Siempre. Un solo lado sería, profe, ¿Cómo? girando el cuerpo a un solo lado entre todos. Por Sí, ejemplo, para sí. acostarlo en la tabla. Sí. Dios, si trabajan 4, por ejemplo, para que ustedes se imaginen, primero inmovilizan lo que es cervical, que es a través del collar de Filadelfia, ¿no? Y luego van a traccionarlo del tórax hacia arriba, va una persona, del tórax hacia abajo va otra persona para moverlo en bloque. Claro, porque primero, como estábamos diciendo, el collar, ¿sí? Una vez que está el collar y se le va a colocar la tabla, que estaba ahí la tabla espinal para hacer un traslado, bueno, uno va a ir con la tabla de un lado colocado, pónganse que este es el paciente, ya le alineé lo que es le coloqué el collar, entonces ahora hay que colocar la tabla. Bueno, vamos a colocar la tabla, uno va a ir de este lado con la tabla, apuntándola hacia abajo, para los que estén del otro lado puedan lateralizarlo hacia el lado derecho al paciente, colocar la tabla y ahí vuelve al lugar. Una vez que el paciente está arriba de la tabla, ahí se lo sujeta con las piolas de los precintos que trae, y ahí recién se lo va a subir a lo que sería la camilla, ¿sí? Y ahí recién se lo va a trasladar, pero siempre fijándose que esté todo bien colocado y que esté bien sujeto, porque, o sea, ¿de qué gracia tiene que yo lo ponga arriba de la tabla, no lo sujete y lo traslade, y ese paciente va a ir moviéndose para todos lados? Acá había una pregunta. Perfecto. Y de la tabla no se lo saca
acá está que... Postoperatorio de cirugía de rodilla tiene que pasar tiempo para poder sacar la venda elástica, ¿verdad? Y el postoperatorio de rodilla, por lo general, está internado X tiempo, después el médico lo manda a la casa a hacerse las curaciones también, y la venda debe estar colocada así hasta que vuelva al control médico y ahí él evalúe y determine que no las necesita más. Pero por lo general siguen un buen tiempo con las vendas esas amarillas anchas que mostrábamos, que serían las mismas del postoperatorio de rodilla. ¿Alguna otra consulta? A ver, acá ya les voy a mostrar, les voy a compartir. El tío se la sacó para bañarse. Ah, no, por favor. Ya que se las vuelva a poner porque, o sea, no porque, o sea, se va a estar perjudicando. Capaz que tenía para estar hasta, qué sé yo, mitad de mes con las vendas y ahora va a tener que estar más tiempo porque, o sea, está haciéndose un daño mayor, ¿se entiende? A ver si se los puedo compartir. Este acá. Ya ahora les vamos a pasar un videito. No le vamos a mostrar nomás, después lo vemos si lo podemos bajar. Yo quiero acá tranquilizarlo, quietito, porque ahora lo tenemos que compartir. Esta parte vendría a ser como cinemática del trauma, que vendría a ser el prehospitalario, muy comúnmente conocido. Por ejemplo, en el caso de un accidente que ustedes vean en la vía pública, si llegan a ver, por ejemplo, un accidente, tengan en cuenta después a ver qué es lo que hacen, qué es lo que... Vieron que después siempre les critican o les sacan el cuero de que no lo subieron bien, no se fijaron esto, no se fijaron el otro. Bueno, no con esto es que a todos los pacientes se los va a trasladar de la misma manera, ¿sí? Porque si el paciente me está hablando, se está moviendo para todos lados, bueno, a ese no le voy a poner tanta cosa porque después van a decir que es exagerado, pero si es un paciente que está tirado en la vía pública, que está con la cabeza hacia un costado, el brazo hacia arriba, la pierna, ustedes están viendo que tiene una fractura y todo, bueno, ese sí va a llevar más complicado, ese sí va a llevar más cosas, entonces se le va a colocar el collar y todo, siempre y cuando lo tengan, porque esa es otra de las cosas. Si me escucha José me mata, pero bueno. Yo no digo nada, que él te ejecute. O sea, ustedes presten atención si llegan a ver un accidente, todo lo que hacen, ¿sí? Pero vuelvo a decir, no todas las veces lleva lo mismo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué debo considerar a la hora de decidir quitar o no el casco? Tienen que saber que anteriormente las guías recomendaban que el casco se extrajera en el hospital, nunca fuera de él. Pero si ustedes ven a ese personaje que está aquí acostado y tiene este casco puesto, si se dan cuenta, el casco mismo le provoca una ligera flexión del cuello. Si yo flexiono el cuello, yo estoy cerrando mi vía aérea, de modo que esa persona tal vez no respire igual que antes. Y además de eso, si por alguna condición o patología producto del trauma a este personaje que está en el piso, debo intubarlo, pues definitivamente el casco no me va a permitir hacerlo. Por esa razón, tienen que saber que hoy por hoy sí se recomienda la extracción del casco en la escena. Ahora, esta extracción requiere de una técnica bastante específica y requiere también de los personajes. Entonces, debemos saber que se recomienda la extracción en la escena, que requiere dos reanimadores. El primero se encarga de sujetar la cabeza y mantenerla al nivel que se encuentra para que el segundo reanimador traccione el casco, de modo que la cabeza no caiga al quitarle el casco. Entonces, el reanimador número uno, como pueden ver en el video, se encarga de poner sus manos en el occipital, mientras que el segundo arrastra el casco sin levantarlo. ¿Por qué? Porque si levanta el casco, eso es sinónimo de que está moviendo el cuello, lo cual no queremos. Entonces, el reanimador número 2 arrastra el casco y una vez que lo retira, va a soltar el casco y va a sujetar la cabeza para que ahora el reanimador número 1 suelte la cabeza del paciente. ¿Vieron? Ahí está más o menos lo que les estaba diciendo.
Este es en la parte de la vía La pública tabla larga. para sacar lo que sería el casco. Y tienen que saber un par de cosas. Primero, deben saber que la tabla larga, esa que ven amarilla en la foto, representa sí, un dispositivo para transportar al paciente, pero también representa una gran férula para el cuerpo, particularmente una gran férula para inmovilizar la columna vertebral. De modo que este dispositivo yo puedo utilizarlo con cualquier paciente, pero con quien sí debo utilizarlo, sí o sí, es con todo paciente en donde yo sospeche una lesión vertebral en cualquier punto de la columna. Por lo tanto, si tengo un paciente con sospecha de lesión en la columna vertebral, pues yo debería movilizarlo de una forma tal que su columna no se mueva. Vamos a hablar de varias consideraciones primero acerca de la tabla larga. Primero, tienen que saber que el montaje del paciente va a realizarse luego de que yo termine mi evaluación primaria. Ahora bien, yo voy a utilizarlo en todo paciente en donde yo sospeche que fue víctima esta persona de un mecanismo generalizado en donde se afectó la columna vertebral. Si por ejemplo tengo un paciente que tiene como única lesión un balazo, una herida de bala en la pierna derecha, bueno, posiblemente su columna vertebral no esté afectada, de modo que yo puedo montar una tabla y transportarlo, pero yo no tengo que ser tan riguroso y no tengo que hacerle esta maniobra de movimiento en bloque. ¿Por qué? Porque su columna posiblemente no esté dañada. Ahora, si el paciente tiene lesión vertebral, sí voy a hacer esta maniobra. Entonces, esta técnica de movimiento en bloque lo que busca es montar al paciente sin que su columna sufra ningún tipo de movimiento, ni rotación, ni extensión, ni elongación, nada de eso. Ahora bien, sepan que esta técnica no se va a utilizar en pacientes que presenten fractura de pelvis. La fractura de pelvis es una condición en donde yo no debo rotar a la persona, porque si roto a la persona sobre sí misma, la pelvis va a abrirse o a cerrarse, voy a desplazar esa fractura, lo cual no quiero. Entonces, requiero para esta técnica de por lo menos 3 personas. Una va a sujetar la cabeza, otra los hombros o la cintura escapular, y la tercera la cintura pélvica. Van a hacerlos todos ubicándose del mismo lado. Y al sujetar al paciente, van a rotar a la persona hacia sí. Veamos el video. Entonces, como pueden ver, en este caso tengo una persona sujetando la cabeza, otro los hombros, otro la pelvis. Todos del mismo lado. Si se dan cuenta, el reanimador número 1 tiene una mano en el hombro del paciente y otra en el flanco. El segundo reanimador tiene una en la pelvis y otra en la rodilla. Así estoy agarrando los diferentes ejes del cuerpo. Esa columna no se va a mover. Roto la persona y al rotarla, mientras que el reanimador que está en medio del tórax chequea la espalda para completar su evaluación primaria, el otro que está a los pies aprovecha para jalar la tabla. Es decir, se vuelve a acostar a la persona y va a quedar con la mitad del cuerpo por fuera. Noten qué importante es la función de que está en el cuello, porque la función del cuello es mantener ese cuello en la misma relación con respecto al cuerpo todo el tiempo. Es de por sí quien va a dirigir la maniobra siempre. Entonces, una vez que termina de montarse el paciente y que queda con medio cuerpo por fuera, lo que sigue ahora es terminar de acomodarlo. Y para eso lo que hace es lo mismo. Alguien sujeta la cabeza, otro sujeta los hombros y otro la pelvis. Y se acabó. Después viene el amarrado de la persona. ¿Qué pasaría si de repente tengo un paciente que esté boca abajo? Una gran pregunta. Sepan que el paciente que se encuentre boca abajo va a tener una dinámica diferente, en donde no seguirían o no seguiría el protocolo tal cual. En este caso, ante un paciente que se encuentre boca abajo o ante cúbito prono, yo lo que tengo que hacer primero es inmovilizar la cabeza tal cual como lo está haciendo la reanimadora en esta foto. Ramón, ¿qué Yo voy a pasó? poner, si lo que está en el caso de este muchacho, de esta víctima, es la oreja izquierda hacia arriba, pues yo pongo mi mano izquierda hacia arriba. En el caso de este paciente, es la oreja derecha. Por lo tanto, yo pongo mi mano derecha. Eso evita problemas al traslado del paciente. Veamos adelante. Entonces, una vez que movilicé mi cabeza y chequeo si tiene nivel de conciencia y demás, yo puedo empezar, como está boca abajo, puedo comenzar mi evaluación primaria por la espalda. Evalúo la espalda y demás, y lo que puedo hacer ahora es voltearlo, y al voltearlo puedo acostarlo directamente en la tabla. Salté un paso, estoy aprovechando esta situación a mi favor. Lo apuesto y continúo mi evaluación. Ahora, la técnica es la siguiente, es prácticamente lo mismo, pero ahora, en vez de levantar al paciente y meter la tabla por debajo, yo voy a jalar al paciente para que caiga en la tabla y que caiga, pero sin mover el cuello. ¿Se dan cuenta? Mientras estaba boca abajo, su hombro derecho o su mentón apuntaba al hombro derecho, y cuando lo puse boca arriba, pues el mentón seguía apuntando hacia el hombro derecho. Y esa es la maniobra más crítica del montaje en la tabla a un
misma relación con respecto al hombro. Dígase, si yo tengo una persona que está boca abajo y está mirando el mentón hacia un lado, yo sé que debo rotarlo hacia el lado opuesto para evitar que su cara roce el piso, de hacerlo de otra forma. Entonces es muy simple, si se dan cuenta, la clave está aquí en mantener mis 3 puntos de referencia: cabeza, hombros y pelvis. No importa la maniobra, no importa la posición del paciente, yo debo respetar esa técnica. ¿Qué pasa si me encuentro un paciente sentado contra una pared? Pues lo mismo, yo sé que tengo que montarlo en la tabla, y en este caso yo voy a coger 3 personas, uno sujeta la cabeza, otro los hombros, otro la pelvis. Yo arrastro al paciente, lo acuesto y después lo monto en la tabla. Sigue siendo lo mismo. Entonces sepan que no importa la posición del paciente, lo importante es que yo mantenga mi técnica que me permita inmovilizar a esa columna. Dígase, sujetar por la cabeza, los hombros y la pelvis. Una vez que monto al paciente y lo amarro, debo montarlo y llevármelo. Entonces sepan que lo más importante que ustedes deben recordar a la hora de levantar un paciente que está en la tabla es que todo el mundo debe mirar hacia la cabecera del paciente. ¿Por qué? Porque la ambulancia, cuando yo quiero meter a un paciente en la ambulancia, primero entro la cabeza y después los pies. Entonces, de esa forma, todo el mundo que esté cargando a la persona debe mirar hacia la cabecera del paciente. Si son 2 personas, pues cada quien se ubica, uno a los pies y otro a la cabecera del paciente. Si son 3, pues entonces los 2 más fuertes a la cabecera y uno al fondo de los pies. Si son 4, pues se reparten como están en la foto. ¿Qué me interesa? Que ustedes protejan sus espaldas. Y para eso se recomienda que cuando estén arrodillados, mantengan siempre una rodilla en el suelo. Si usted carga a alguien sin apoyar aunque sea una rodilla del suelo, va a hacer todo su esfuerzo con la espalda y se la puede lastimar. Entonces, montó al paciente en la tabla, lo metió en la ambulancia. Ok, ¿y ahora? ¿Qué seguiría ahora? Pues lo que sigue ahora es retomar el protocolo por donde me quedé. Se supone que yo debo hacer todo el traslado del paciente después de realizar mi evaluación primaria, pues ya lo tengo en la ambulancia, yo voy a hacer el paso número 5, que es realizar intervenciones críticas, y 6, continuar con el protocolo, evaluación secundaria y demás aspectos que vamos a ver en las próximas clases. De modo que esto resume todas las técnicas que ustedes deben saber manejar para poder o para evitar lastimar o controlar el cuadro de un paciente politraumatizado. Cuando percibe el ambiente. Bueno, ahí estábamos viendo la parte de cómo era el movimiento, era lo que yo más o menos les estaba diciendo, cómo se realizaba. Esto, la verdad que está muy bueno. Yo le decía a Luján, a mí me encanta porque, o sea, yo hice otra parte, ¿no es cierto?, que sería la parte de paramédico, y en esa parte nos enseñaban mucho, y inclusive nosotros hacíamos todos los simulacros y todo, haciendo de paciente y trepando arriba de un árbol y ver cómo lo bajás y todo, y la verdad que está muy bueno porque uno lo va viendo desde otra manera y desde otra perspectiva. Y por ejemplo ahí cuando él decía del casco, el casco siempre es recomendable sacarlo, porque yo no veo sino si el paciente tiene la vía aérea obstruida o no, ¿sí? Lo primero que uno llega, acá se habla de la siguiente manera: primer respondedor, que sería, ¿no es cierto?, la ambulancia cuando llega, una vez que se realiza la llamada, el típico de que si uno ve un accidente debe llamar al servicio de emergencia, ya sea policía, bombero, ambulancia, al que se les ocurra, pero servicio de emergencia, se hace una red, ¿no es cierto?, y ahí es donde avisan y ahí van llegando. Lo primero que se hace es llegar, y siempre tengo que, primero yo, segundo yo y tercero yo. Eso, por más que suene egoísta, siempre es así, que sería cuidarme yo primero para poder después brindar un buen servicio. Entonces, lo que se hace es se evalúa la escena, si es una escena segura, que no hay riesgo ni nada, ahí se procede, ¿no es cierto? Bueno, tengo el paciente, en este caso el paciente es un politrauma que chocó una moto con una camioneta, la camioneta queda incrustada sobre una columna. Ahí hay que ver, a ver, primero que nada, evalúo a las víctimas. Tengo 2 víctimas, el de la moto y el de la camioneta. Evalúo a las 2 víctimas, las 2 están con vida. Evalúo cuál es la de mayor complejidad previo que se da aviso para que venga otro móvil o otro respondiente a brindar asistencia médica. Entonces, el que está más grave es el de la moto, es el que primero debo trasladar, ¿sí? Entonces, primero que nada, se hace la valoración, ¿no es cierto? Le pregunto, señor, me contesta, entonces ya ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy usando la escala de Glasgow, estoy valorando el nivel de conciencia.
¿cómo se llama? Me llamo Juan Pérez. Bárbaro, está consciente. Me dijo cómo se llama. Le pregunto cuántos años tiene, me dice la edad. Está listo, no le sigo preguntando más nada. No le voy a preguntar cómo fue el accidente, qué pasó, ni nada. Entonces, le pedimos que colabore, que se quede tranquilo, que no se mueva, porque lo primero que va a tratar es querer sacarse el casco y todo, que nosotros se los vamos a retirar. Primero que nada, yo particularmente cuando andaba en moto, lo primero que hacía era abrocharme el casco. Hay gente que lamentablemente anda en moto y no se lo abrocha, eso se tienen que fijar ustedes, ¿sí? Si tiene o no abrochado. Si no tiene abrochado, bueno, se lo van a sacar como mostraba ahí con la imagen, ¿sí? De abajo, siempre apoyando en esta parte y van a ir sacando. Pero antes de sacar el casco, nuestro compañero va a estar sosteniendo la parte y los movimientos serían con las manos invertidas, sostiene de abajo hacia arriba. Entonces está sosteniendo la cabeza y la nuca, ¿sí? Entonces, las manos estas irían por abajo del casco que ya está abierto y el otro va a ir retirando lentamente el casco, porque por ahí puede ser que sea una mujer y no sea un hombre y tenga un broche, entonces que no se enganche, ¿sí? Vieron todas esas cosas. Bueno, retiro el casco, una vez que está retirado el casco, el que estaba sacando el casco va a ser el que va a estar sosteniendo, entonces el que estaba haciendo esta maniobra va a ser el que va a colocar el collar, ¿sí? Que dijimos. En este caso, estos collares de Filadelfia venían con esos colores que vimos ahí, azul, blanco y eso, pero según, si no el común y corriente que van a ver en todos lados, un color cremita o color piel, como le quieran llamar, entonces con ese collar se coloca de la misma manera, tiene una parte como que es más prolongada y tiene para apoyar la pera, esa es la que va para adelante. Se ajusta, se fijan que no quede ni muy ajustado ni muy grande, ¿sí? Y una vez que está colocado, ahí se procede a colocarlo en lo que sería la tabla espinal y luego se lo traslada. Esos serían los pasos que se realizarían, ¿sí? Después, bueno, en el caso del otro paciente que les dije que iba en la camioneta, que había chocado con esta moto, que encima estaba incrustado con una columna, ese va a requerir una mayor complejidad, porque en ese, por ejemplo, tengan en cuenta que hay fierros de por medio, o en la típica de los guardarraíles en la autovía, que vieron que se chocan los guardarraíles, muchas veces queda incrustado en el vehículo, entonces ahí sí requieren de que lo saquen los bomberos primero, de que rompan las cosas y después se lo saca y después se lo traslada. El traslado siempre va a ser el mismo, collar y tabla rígida o espinal. ¿Por qué? Porque voy a proteger la columna. Una vez que ese paciente está en el hospital, que le hicieron los estudios complementarios de tomografía, rayos X, lo vio un neurólogo sobre todo, y evalúa que no tiene comprometida nivel neurológico o nivel neuromuscular, ahí recién va a dar la orden de que se le retire. Y muchas veces va a pasar de que el médico lo evalúa al paciente, ve los estudios complementarios y dice, déjalo en la tabla. Y quedan 48 horas arriba de la tabla, que es re molesta porque tengan en cuenta que es una madera dura, pero es preferible eso a que se la retiren y después causen un daño mayor y ese paciente a futuro quede paralítico de por vida. ¿Sí? Claro. Tenga una lesión mayor o lo lesión medular. Lesión medular, exactamente. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Si no, yo sigo hablando. No, a mí me encanta. Sí, a mí también me gusta mucho el trauma. Lo que es, o sea, me gusta mucho lo que es el... ¿Quién habló? La chica. Oli, profe, en caso de no tener collar de Filadelfia, ¿se puede improvisar un collar? Y el collar es medio complicado improvisarlo. Como me dijera la tabla, todavía te puedo llegar a entender que le pongas una madera, ponerle recta que tengas, ¿viste? Pero el collar ya no. Ahí más vale ni sacarle el casco. Más vale no le sacas el casco y lo lamento, pero vas a tener que ir todo el tiempo sosteniéndole la cabeza. Que no la mueva. Y ahí en el video que a mí me causó gracia, en la parte que dice, el paciente siempre debe ser subido a la ambulancia la cabeza hacia adelante. Eso a mí me causó gracia porque hace un par de años, yo saliendo del hospital tuve un accidente de moto,
Y me acuerdo que en la desesperación, cuando me vieron que era conocida y todo de ahí del hospital, me subieron a la ambulancia y me subieron al revés. Entonces mi cabeza, que no me dolía porque llevaba casco, me empezó a doler después, a los 2 días, y no sabía por qué. Yo decía como que me pegué en la cabeza, pero no entendía. Y claro, después pensando era porque me subieron, no engancharon bien la camilla, entonces mi cabeza pegaba con la puerta, esas 2 cuadras, hasta llegar al hospital, y ese era el dolor. Por eso a mí me causa Un politrauma. O sea, por ahí hacer las cosas a las apuradas, o porque justo se da de que es un conocido o un familiar, ¿no es cierto? Se actúa mal, y entonces el descontrol que surge después, bueno, obviamente que a los días no solo era el dolor del golpe del accidente, sino que también era el dolor de cabeza, porque justo pegaba la cabeza. Pero bueno. Y se recomienda subirlo de cabeza porque ahí uno lo puede ir valorando permanentemente, sobre todo lo puede posicionar al paciente y el monitoreo, ¿no es cierto? Pero también tenemos un paciente vivo, porque los cadáveres, los muertos, lo que fuere, los fallecidos van al revés. De los pies hacia adelante. Los pies hacia adelante y la cabeza hacia atrás. ¿Mm? Cuando veamos el muerto, van a ver cómo se prepara. Pero a veces lo hacen inconscientemente la gente. Lo mismo cuando lo van sacando del hospital para hacer un traslado, suelen ir con los pies hacia adelante. No es así. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, profe. Ahí en el video había una parte cuando el paciente estaba boca abajo con la cabeza hacia el costado. Lo inmovilizaron, lo movieron así en bloque y el paciente quedó boca arriba con la cabeza al costado. En ese caso, ¿cómo se inmoviliza la cabeza? Si no se le puede colocar el collar. En ese caso no tenía collar, por eso lo inmovilizó del mismo lado. Está de un lado cuando está en el piso, cuando lo sube a la camilla hacia el lado contrario, y siempre la chica sosteniéndole. Vendría a ser a actuar como que fuera el collar, por eso les decía. Las manos de las manos. En el caso de que no tuvieras collar, te quedas, el que va a la cabeza va a ser que va a llevar la peor parte, porque va a tener que ir todo el tiempo hasta el traslado sosteniendo. Que las manos siempre se tienden más y ahí. Entonces gira, y cuando giran en el sentido. ¿Y en el traslado se lo lleva con la cabeza así hacia el costado? Sosteniéndole sí, está en posición. hasta que vos llegues al hospital, sanatorio, lo que sea, donde vos lo vayas a trasladar, y le coloquen el collar. Sí, porque por ahí puede ser ahí enfrente del hospital y no lo va a buscar nadie. Únicamente tienen una tabla. ¿Qué ha pasado eso? Que a veces no salen los del hospital a buscar a los accidentados. Esperan que venga el 107. Aún estando ahí a 2 cuadras, a 1 cuadra. Depende a la redonda. Y en el caso de tener collar, se le pone de costado el collar, así como está. Siempre, vea bien el video, a ver usted. Siempre se trata de introducir, o si no, uno inmoviliza y el otro coloca el collar. Hasta que inmovilice. El tema es que si no va a después tener una lesión medular, ¿me entiende? Le va a salvar la vida, pero va a quedar cuadripléjico, postrado en una cama. Y todo es por una mala praxis. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero todo se aprende, porque después se pueden capacitar en primeros auxilios. ¿Alguna otra consulta? Si no, nos estamos encontrando mañana. Con el resto, no con ellos. Mañana les tocaría a los que se salieron hoy de la clase o que no pudieron estar, o todos aquellos que estuvieron un ratito y se fueron. No les va a dar a todos. ¿Cuántos hubo ahora?
Y ahora eran 100 y después quedaron 1000. Bueno, pero igual faltan 102, no va a dar. Así que bueno. Pongámosle que uno que otro, 90 mañana, 80. Bueno, perfecto chicos, nos estamos viendo.